Nosotros somos del grupo de cuarto año informática. Hemos decidido hacer un tutorial sobre temas que son de interés, tanto en ecuaciones, en diferentes tipos de operaciones y diferentes tipos de reglas matemáticas o modelos matemáticos. Lo importante de todo esto es que se lleve a cabo una enseñanza, un aprendizaje sobre esos temas que son de mayor interés. Entonces, los participantes de este tutorial serían mi compañera Yadira Jiménez Jauregui, que participará con el tema clasificación de los números y números racionales. Mi compañero Isaac Ballesteros Gallo con el tema números reales y números positivos. Mi compañero Francisco, Números naturales y números negativos. compañera Ana Gabriela Gaspar, Con el tema de los números enteros. compañera Brenda Berenice, Con números irracionales. mi compañera Elizabeth Olvera, Jerarquía de operaciones. mi compañera María Valdés Villa, Ejemplos de jerarquía de operaciones. y así se conforma nuestro equipo. Todo esto con la importancia de trabajar grupalmente para un solo propósito. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rey Efraín Maravillas Valdés. Yo les explicaré uno de los temas muy importantes que en matemáticas en muchas ocasiones la mayoría de los alumnos no lo toman en cuenta, ya que al no tomarlo en cuenta se encuentran con problemáticas a la hora de realizar una ecuación, a la hora de simplificar una ecuación, se encuentran con el problema de que no pueden resolverla gracias a que no respetan esta ley. ¿Qué es el tema que me tocó? El tema que me tocó es la ley de los signos. Un tema muy importante, ya que es fundamental al simplificar una ecuación. Para todo esto siempre nos hacemos una pregunta, que sería, ¿qué importancia tiene todo esto? Tiene una importancia fundamental, ya que esta es utilizada tanto en operaciones, tanto en sumas, tanto en restas y divisiones. Como lo vimos en este bloque de matemáticas, lo vimos con lo que fue la división sintética, que para ir simplificando nuestra división tendríamos que ir dándole valores, y al contrario de darle valores, teníamos que ir haciendo lo que es la regla de la ley de los signos. Para todo esto, ¿qué es lo que verdaderamente significa para matemáticas la ley de los signos? Para mí es la ley más importante para matemáticas al realizar lo que es una ecuación. ¿Por qué? Porque cuando aprendemos la ley de los signos, nos damos cuenta que cuando tienes signos iguales, como lo muestra aquí, signos iguales, tenemos positivo que multiplica positivo, todo esto se pasa como un número positivo. Cuando tenemos signos diferentes, como lo pueden observar, tenemos negativo que multiplica positivo y nos da algo negativo. Todo esto también se puede reafirmar con ejemplos. Un ejemplo es función de x que multiplica 2x al cuadrado que multiplica menos 2x. Nos damos cuenta que aquí tenemos número positivo y aquí tenemos número negativo. Uno se da cuenta que a la hora de uno multiplicar estos valores, se da uno cuenta que a la hora de pasar al siguiente término, o sea, a la hora de simplificar más la ecuación, pasa como negativo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de dos signos diferentes. Un signo positivo, un signo negativo. ¿Por qué? Porque en todo caso, a la hora de realizar una ecuación, es muy importante respetar esta regla. Muy importante aprenderse de memoria signos iguales positivos, signos diferentes negativos. Otra de las cosas muy importantes de todo esto es que a la hora de realizar una ecuación, a la hora de simplificarla, nos demos cuenta en qué momento se tiene que cambiar el signo o en qué momento no. Hay muchas leyes que nos dicen que tienes que cambiar el signo y otras leyes que no te lo dicen, pero que es realmente necesario cambiarla para que con todo esto y respetando este tema que es para mí fundamental, la ley de los signos, tengamos el resultado correcto y a la hora de simplificar una ecuación muy larga y cuando lleguemos al final tengamos un resultado positivo, porque en muchas de las ocasiones no tenemos ese resultado positivo. ¿Y qué sucede con esto? Al no tener el positivo, desde que te equivocaste desde el principio, te equivocaste hasta el final. Y este fue
Mi nombre es Yadira Jiménez Jauregui y yo les voy a hablar de la clasificación de los números. Los números se representan en racionales, de ahí se abre una rama que son los racionales y los irracionales, de ahí se desplaza a otra rama que son los enteros y los fraccionarios, de ahí se vuelve a desplazar a otra rama que son los naturales y los negativos. A los números reales se les representa con la letra R, a los racionales con la letra Q, a los irracionales con la letra I, a los enteros con la letra Z, a los fraccionarios con la letra F, a los naturales con la letra N y a los negativos con la letra menos Z. Mi nombre es Isaac. Yo les voy a explicar los números reales. Primero, ¿qué son los números reales? Los números reales se representan con la letra R, son infinitos. Los números reales incluyen números positivos, negativos y también el cero. Ejemplos de números reales pueden ser el 0, 1, 2, etc. A continuación, el siguiente tema son los números racionales. Son todos aquellos que se pueden escribir en forma de fracción. Ejemplo, incluyen los números naturales y enteros. Gabriela Gaspar Mercado y les voy a explicar el siguiente tema que son los números enteros. Son todos los números naturales y sus opuestos, es decir, los números enteros positivos y los negativos. Por ejemplo, el 1, menos 1, 2, menos 2 y así sucesivamente. Mi nombre es Brenda Bernice Ballesteros Reyes y yo les voy a explicar el tema de los números irracionales. Los números irracionales se representan con la letra I y son los números que poseen infinitas cifras decimales, como por ejemplo el número pi, que es 3.1492.354 y así sucesivamente. Mi nombre es José Francisco Sánchez. Voy a representar los números naturales. Todo número natural es el conjunto desde 0 al infinito y el negativo del 0 hasta el menos infinito. Tienen como primer elemento 0, pero no tienen último elemento. Todo número natural tiene su sucesor. Un ejemplo es 0 y su sucesor es 1. Su antecesor de 0 es menos 1. Entre dos números naturales siempre existe un número infinito. Todo número natural, excepto el 0, son incluidos. Como aquí, pues el 0 es un ejemplo. El 0 para acá es infinito y para acá es menos infinito, pero el 0 no es natural, no se incluye. Sigo con el siguiente tema, que son los números negativos. Se representan con la letra menos z. Todo número negativo son los que están menores que 0. Como ejemplo, pero no se incluye 0. Es menos 1, menos 2 y así sucesivamente hasta el infinito. Se utiliza para representar pérdidas, deudas, disminuciones o descrecimientos. Como un ejemplo, cuando debes dinero, estás ahí, tienes un número negativo porque debes, es número menor que 0. Mi nombre es Elizabeth Rivera Saldaña y en esta ocasión a mí me toca explicar lo que es el tema jerarquía de operaciones. Para poder entender
entender lo que es la jerarquía de operaciones, primero debemos de entender lo que significa jerarquía. Jerarquía quiere decir orden. Entonces, en jerarquía de operaciones es el orden en cómo se van efectuando las operaciones. La importancia que tiene. Como primer punto, tenemos que efectuar lo que son las operaciones que están con signos de preparación, que son las llaves, los corchetes y los paredes. Este es el primer paso que debemos hacer para lo que son la resolución de problemas matemáticos. Como segundo punto, tenemos que son la exponencia y la raíz. Eso también se debe hacer como segundo punto. Y el tercer punto es efectuar productos de cociente. Entonces, serían las divisiones. Y como cuarto punto, tenemos lo que son las sumas y las restas. Algo que debemos de tener en cuenta es que siempre se resuelve de izquierda a derecha. Otro punto que es muy importante para las matemáticas es que siempre la raíz de un número va a tener dos resultados, un número positivo y un número negativo. Y vamos a empezar a multiplicar en los paréntesis. Vamos a multiplicar 10 al cuadrado, que es 25, más raíz cuadrada de 4, que es 2, menos 10 de 2, que es 2. Cerramos paréntesis y lo multiplicamos al cuadrado. Para lo siguiente, se baja lo mismo de aquí, que está entre las llaves y los corchetes. Y ahora se suma 25 más 2, que es 27, menos 8, al cuadrado. Para el siguiente paso, se restan 27 menos 18, que queda 19 al cuadrado. Y lo mismo pasa aquí. Se baja lo mismo que está entre las llaves y los corchetes. A continuación, se multiplica 19 al cuadrado, que da un resultado de 361. Después, se multiplica 361 por 2. Y queda 722. Aquí ya se quitan los paréntesis y como resultado se multiplica 8 por 772, que queda 5.700.